Señor, queremos poner ante tu presencia esta meditación, tu palabra, Señor, que pueda entrar a nuestros corazones, Señor, y podamos tener oídos espirituales, que tengamos toda distracción, Señor, la podamos dejar allá en la calle, Señor, que cuando crucemos esta puerta estemos, Señor, atentos a tu palabra, porque seguramente tú nos hablas, oh Dios, y nos quieres hablar y exhortar, confortar, consolar. Esta noche, Señor, ayúdanos, Padre, a no estar distraídos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cristo viene pronto, ¿va, hermano? Tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. Es algo que a mí en lo particular me emociona mucho, la venida de Cristo. Y creo que nosotros como cristianos debemos estar listos, no importa si es antes, durante o después de la gran tribulación, lo importante es que estemos listos y preparados, ¿verdad? Y hoy quiero platicar con ustedes algo que ya muchos conocen, la parábola de la vid verdadera. Y muchos predicadores toman esta parábola para compartir acerca de compartir el evangelio, vaya la redundancia, ¿no? De incitar a la iglesia a que haga discípulos. Pero yo la tomé de otra forma y ahorita vamos a desarrollar esta predicación y me gustaría que me acompañaran al libro de Juan, capítulo 15. Vamos a leer. Cuando tenga, dígame amén para empezar a considerar y a leer. Mientras la leen, la buscan, perdón. Para los que nunca han pasado por este pasaje de la Biblia o los que ignoran un poquito, aquí hay tres personajes en esta parábola, que es la vid, que son los pámpanos y es el labrador. Y la vid o la viña, pues es Jesucristo, Jesucristo mismo. El labrador es Dios Padre. Nosotros somos los pámpanos. Y dice ahí el versículo 1 de Juan, vamos a leer, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hasta ahí. El contexto de esta parte de la escritura, si usted lee el capítulo 14, capítulo 13, Jesús está hablando de sus discípulos. Nosotros somos partes de esos discípulos. Y les está hablando sobre que el tiempo se está cumpliendo, el tiempo en que Jesucristo iba a ser entregado, iba a ser traicionado por Judas Iscariote, el tiempo en que Jesús iba a entregar su vida por amor a ti y por amor a mí. Y algunos de los discípulos pues estaban teniendo temor, por eso en el capítulo 14 habla Jesucristo de que en él iban a tener paz, que no tuvieran miedo, que no se turbara el corazón. Y aquí algunos historiadores, algunos estudiosos de la palabra dicen que esta parábola Jesucristo, en el último capítulo del libro, el capítulo 14, el último versículo dice, levantémonos y vámonos de aquí. Está hablando Jesús y muchos historiadores dicen que esta parte de la escritura lo dice cuando él va hacia el huerto de Getsemaní, cuando es traicionado por Judas. Y en esa parte Jesucristo les empieza a hablar de la vid verdadera y él se pone como la vid verdadera. Si usted sabe un poquito, en el Antiguo Testamento, la vid verdadera era el pueblo de Israel. Esto lo puede usted ver en Isaías, lo puede ver usted en Oseas. Esa palabra, él ahora se pone como la vid verdadera. Israel fue desechado porque no dio el fruto. Y ahora él dice, ahora yo soy la vid, yo soy la viña. Yo soy el que debes de permanecer en mí para que debes fruto. Y nosotros debemos de permanecer en Jesucristo para poder dar fruto. Usted acaba de leer esta parte de la escritura. Y aquí hay tres formas de llevar fruto. Dice en la palabra ahí, dice que hay unos quienes dan fruto. Dice que el que está conmigo da fruto. Hay otros que dicen que los va a limpiar y va a dar más fruto, ¿no?
Y después de haber pasado ese proceso de limpieza, hay unos que si permanecen en Cristo van a llevar mucho fruto. Entonces hay tres cristianos ahí, los que llevan fruto, los que llevan más fruto y los que llevan mucho fruto. Y yo quiero confrontarte y confrontarme a mí mismo esta noche, a ver en qué lugar estamos, si estamos llevando fruto, si estamos llevando más fruto, o de plano estamos llevando mucho fruto, o de plano somos unos pámpanos infructuosos, pámpanos que seremos desechados. Y como decía al principio, esta parte de escritura es dicha para que los discípulos fueran a compartir el Evangelio y para que dieran fruto en el sentido de hacer discípulos. Pero usted y yo sabemos que dar frutos son muchas cosas en las que la palabra está hablando de dar frutos, muchas. Puede ser compartir el Evangelio, puede ser sirviendo a la iglesia, sirviendo a los santos, puede ser con sus diezmos y con sus ofrendas, puede ser en la asistencia. Pero yo quiero hablar ahora esta noche sobre el carácter cristiano, ese carácter el cual como discípulos debemos de ser formados para que nuestra vida dé fruto y mucho fruto, y ese fruto pueda contagiar a otros. El versículo 5 dice la palabra así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. El fruto que proviene de Jesucristo, de la vid verdadera, es un fruto, hermano, que está lleno de santidad, de justicia y de amor. Esas tres características son el fruto que Jesucristo da a sus santos, a sus hijos, y que nosotros debemos de tener, de amor, de justicia y de santidad. Usted puede leer a lo largo de la Biblia que estas tres características son de los frutos del Espíritu Santo. También son las características que el apóstol Pablo habla en Gálatas, y no son precisamente las obras de la carne, que a muchos lastimosamente nos llama la atención más las obras de la carne que las obras del Espíritu. En el libro de Gálatas, el capítulo 5, habla sobre los frutos del Espíritu, que es amor, templanza, benignidad, mansedumbre, y termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. Y yo le pregunto, y contéstese usted no añora este tipo de frutos del Espíritu? ¿Usted está dando estos tipos de frutos? ¿Usted está dando mucho fruto en el Espíritu? ¿O qué tipo de fruto es el que el cristiano hoy en día estamos dando? Hace 15 días, el pastor nos compartía que nuestro fruto determinaba qué, hermanos, ¿se acuerdan? Nuestro futuro. Y esa es una verdad. Nuestro fruto va a determinar nuestro futuro. Aquí en esta parábola dice que si no damos fruto, vamos a ser desechados, cortados. Y no creo que necesiten explicación o necesiten darle una explicación que se refiere a eso. Tendremos nuestra heredad en el reino, pero no de los cielos, sino en el reino de Satanás, si no damos el fruto al cual hemos sido llamados. Cualquier otra vida a la que tú te quieras injertar, cualquier otra vida que el mundo te puede ofrecer, las posesiones, la riqueza, la vanagloria, las cosas que el mundo te da, las ideas que tus amigos tienen para pasarla bien, ese no es una vid buena. Esa vid te va a dar frutos amargos, frutos carnales. La única vid verdadera es Jesucristo. Y tú y yo estamos en el camino. Tú y yo somos parte de esa santidad, de esa justicia, de ese amor. Pero habemos muchos cristianos que nos hemos olvidado de nuestro primer amor, que nos hemos olvidado de Jesucristo. Nos hemos olvidado de las capacidades que Jesús tiene para que nosotros reflejemos el amor de Cristo, para que nosotros reflejemos la santidad de Cristo, para que nosotros reflejemos la justicia de Cristo. Y nos hemos olvidado de nuestro primer amor, nos hemos olvidado de que tenemos a Jesús en nuestra vida, que somos parte de esa vida, que estamos injertados en esa vida. El libro de Jeremías, no lo busque. En el capítulo 2, el verso 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y así nos pasa a muchos de nosotros. En nuestros deleites, en nuestra vanagloria, en nuestras vanidades, dejamos de largo la vid verdadera que es Jesucristo. Y andamos por el mundo tambaleando.
Andamos por el mundo dando tumbos y cuando menos lo esperamos, nos confrontamos a las situaciones y nuestra vida va de menos a menos, de menos a menos, de menos a menos. Como el libro de Jeremías habla, muchos nos hemos olvidado del poder que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado un poder de cobardía, sino un poder de amor, de dominio propio. Eso es lo que el Dios nos ha dado. También la Biblia dice que en todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Entonces no es algo que necesitemos tener super capacidades o tener muchas habilidades. Lo que necesitamos tener es a Cristo en nuestra vida y estar injertados en esa vid, en esa viña en la cual va a dar mucho fruto. Mucho fruto. Los discípulos, cuando Jesucristo les contaba esta historia rumbo al huerto de Getsemaní, muchos de ellos estaban turbados, estaban temerosos, porque el maestro se les iba a ir, porque el maestro iba a ser crucificado. Y seguramente Jesucristo les dijo, tendrán tiempos difíciles, quizá haya persecución, quizá tengan problemas con la autoridad, quizá haya tentaciones, tendrán que derribar algunos muros. Pero Él les dice, permanezcan en mí, como yo he permanecido en el Padre. Yo soy su ejemplo. Permanezcan en mí para que ustedes puedan llevar el fruto y ustedes puedan alcanzar naciones. Y ustedes puedan ser ese fruto que el Padre espera de ustedes y yo espero de ustedes. Decía que muchas veces perdemos y dejamos a Jesucristo y cavamos para nosotros cisternas. Hemos perdido la vista de quién tenemos que asemejarnos y pensamos que podemos seguir así. Pero Cristo nos llama a la estatura del varón perfecto, hermano, a usted y a mí, a usted y a mí. Pablo decía, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Y usted sabe quién es Pablo y quién fue Pablo. Pero a veces nosotros perdemos de nuestros ojos la vista y no podemos ver, no vemos al varón perfecto que es Jesucristo, sino vemos y nos contrastamos o nos comparamos y decimos, no, pues yo no soy como el vecino o como la vecina, ¿no? Nos comparamos con ellos, que no tienen a Cristo y decimos, no, pues la vecina, pues trata re mal a su esposo, yo no soy así. La vecina sobaja a sus hijos enfrente de todos, yo no soy así, yo soy mejor, yo soy una buena persona. Y realmente no nos estamos dando cuenta que nuestro punto de comparación es Jesucristo. Porque si permanecemos en Él vamos a dar mucho fruto. Los frutos de la carne, no. Nosotros no podemos compararnos con ellos. Un verdadero cristiano que se compara con Jesucristo, la única opción que tiene es arrodillarse y levantar su rostro, pedir perdón ante Dios y cambiar la actitud y buscar el carácter de Cristo. Por eso dice la palabra que un corazón contrito y humillado no desprecia. Pero tenemos que humillarnos, tenemos que ver que nuestro carácter o la estatura que tenemos que alcanzar es la de Jesucristo, para que demos frutos, para que demos frutos. Muchas veces cuando hablamos de frutos, pensamos que hablamos de actividad, de activismo, de ir a compartir a la concha quizá, de venir a asistir a la iglesia, pero no necesariamente no necesariamente. El fruto que nosotros podemos dar y que debemos dar es un carácter cristiano, porque ese nos va a llevar a lo otro, a la actividad. Cuando tú tienes un carácter conforme al de Cristo, te va a llevar a la actividad. Te va a llevar a ser, a formar, a ser discípulos, a compartir la palabra, a servir dentro de la iglesia. Pero tienes que formar dentro de ti un carácter, el carácter que Cristo quiere que tú y yo tengamos. Y esto debe de ser de una forma natural. No es algo que nos deba de costar trabajo. Debe ser de una forma natural. Hoy en la mañana, cuando venía con mi hijo Samuel a llevarlo a su curso de verano, venía en su sillita y cuando volteo él se venía sentado como me siento yo y como se sienta mi papá. Cuando nos sentamos en el sillón, nos subimos nuestro pie así y cuando lo volteo a ver digo, ¿en qué momento aprendió esto este muchacho? Pero es porque es mi hijo y tiene genética mía
y porque se parece a mí. Es algo natural en él. Yo tengo muchas cosas en las que me parezco a mi mamá, muchas que me parezco a mi papá, pero es algo natural. Yo no pujo para ser como es mi mamá o como es mi papá. Tú y yo, como hijos de Cristo, no debemos de pujar para ser como Cristo. No debemos de esforzarnos, debe ser algo natural, algo que no debe tener eh, problema, pues. Tú y yo somos hijos de Dios y Él quiere que tengas su naturaleza. Él quiere que tengas su naturaleza. Pero ¿hasta cuándo vamos a tener esa naturaleza? Hasta que despertemos, hasta que querramos seguir a Cristo, hasta que querramos decidir, hasta que nos comprometamos, hasta que veamos que nuestros frutos son santos, son de amor y son de justicia. Vaya por favor al libro de Pedro, a primera de Pedro, en el capítulo 1. El versículo 5 dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, son frutos. Dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1. Gracias. Estos son parte de los frutos que tú y yo debemos de dar de una forma natural, que debemos de añadir, que debemos de buscar, porque no nos dejarán de ser ociosos, dice esta palabra. No nos dejarán estar ociosos, nos llevarán a dar más fruto. Como decía, la actividad viene después de que tú tienes ese carácter cristiano. Nosotros nos llamamos cristianos no por tener una diferencia, porque queremos ser como Cristo, porque ese es nuestro objetivo. Si ese no es nuestro objetivo, y nuestro objetivo es simplemente ser diferente al vecino, estamos perdidos, estamos en un lugar equivocado. Jesucristo le dijo a sus 12 discípulos, permanezcan en mí, para que lleven mucho fruto. Tenemos que buscar de Dios en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en nuestra vida cotidiana. Tú y yo podemos ser pámpanos que no den fruto. Y eso es algo que tú tienes que analizar en tu corazón y ver si lo que estás haciendo es fructuoso o no es fructuoso. Si lo que estamos haciendo es un fruto de carácter cristiano o es un fruto de nuestra carne. Esos sarmientos que no dan fruto, dice la palabra, que serán quitados. Dice el versículo 2 de nuestro pasaje central: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y será echado. Muchos estamos acá hoy, pero no estamos. Muchos solamente venimos para hacer socialité, para que mi papá me deje ir con mis amigos del mundo. Muchos estamos aquí porque comulgamos con las ideas de algunos o porque queremos mucho al pastor, pero nosotros debemos de estar aquí porque queremos seguir a Cristo. Eso es lo que tú y yo debemos de estar buscando, seguir a Cristo, a nadie más. Si tú eres infructífero, si tu vida no está dando frutos, te tengo una noticia. Y si tú dices, no va a ser así por la gracia, bueno, entonces hacemos a Jesús mentiroso. La noticia es que no tendrás parte en el reino de los cielos, porque nuestro fruto no está dando o no está haciendo lo que debemos o lo que Dios espera de nosotros. Frutos. Otra parte de la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué fruto estás llevando? ¿Estás llevando más fruto? ¿Estás llevando solamente fruto? ¿O llevas mucho fruto? ¿O de plano eres infructuoso? Para dar fruto necesitas injertarte a la vida, injertarte.
Muchos cristianos somos como lo describe el libro de Judas, tampoco lo busque, en el versículo 12 del libro de Judas, hablando de algunos, dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Dice que son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, 2 veces muertos, sin fruto, desarraigados. Muchos estamos aquí, pero no estamos aquí, somos como esas nubes que las lleva el viento de un lado a otro. Como decía Lucero, veletas, ¿verdad? Veletas, que solamente son guiados por su carne. Pero Dios quiere que seamos guiados por el Espíritu. No nos justifiquemos, hermano. Humillémonos. Delante de Dios tenemos que doblar nuestras rodillas y decir, Señor, yo no llevo fruto. Yo soy un hombre, un sarmiento infructuoso. ¿O sabes qué, Dios? Yo quiero llevar mucho fruto. Pódame, pódame. Fíjese lo que dice el versículo 2, la parte B dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Para que lleve más fruto. Una poda es algo que duele, hermano. Yo recuerdo cuando una señora que nos ayudaba a hacer el quehacer, teníamos una bugambilia o varias bugambilias, macetas, y ella llegaba y le quitaba las plantas secas, las plantas marchitas. Y la primera vez que yo la vi, le dije, oiga señora, pues no me mate a mi plantita. Me dice, no, al contrario, la estoy podando para que esas plantas no contaminen a otra y para que crezca más. Yo me acuerdo de esa parte que me dijo, yo no lo entendía, yo pues no sé nada de botánica o de esas cosas. Pero aquí la palabra de Dios también dice que el que lleva fruto, lo va a limpiar para que lleve más fruto. Va a podarse. Seguramente a lo mejor esa plantita bugambilia, cuando le estaban arrancando las flores, o las plantas, lo que sea, no sé cómo se llame, si pudiera hablar diría, oye, no me estás lastimando. Sí, pero es por tu bien. Es para que crezcas más, es para que lleves más fruto. El miércoles que entra vamos a compartir una película que se llama Valientes. Y yo hoy en la tarde la vi, nunca la había visto. Y uno de esos hombres pasa por una poda increíble. No se las voy a contar porque si no, pues no tiene chiste. Pero pasa por una poda que uno dice, Dios, guárdame de eso. Pero como dice Juan Gabriel, pero qué necesidad. Y este hombre cuando pasa por esa situación, esa poda, cambia su vida familiar, su vida laboral, su vida social y su vida relación personal con Cristo. Porque se da cuenta de quién es Cristo. Y muchas veces nosotros pasamos por podas y nos quejamos y no nos damos cuenta que Cristo nos quiere llevar a más. Nos quiere llevar a más. Job fue un hombre que pasó por unas podas buenísimas. ¿Quién quiere pasar por esas? ¿No? Nadie, ¿va? Safo. El hombre perdió sus bienes materiales todos y dice que tenía quién sabe cuántos caballos y cuántos camellos y quién sabe cuántas cosas. Perdió a todos sus hijos. Aleluya, ¿va, hermano? Perdió a todos sus hijos. Qué tristeza. Sus amigos lo abandonaron. También eso está padrísimo, ¿no? Que nuestros amigos en tiempos difíciles nos abandonen, eso también es duro. Su mujer se mofaba de su fe. También está bien padre eso. Pero fueron podas en las que él pasó para que su carácter fuera como el de Cristo. Al final usted puede leer el libro de Job, cómo él fue bendecido y cómo su carácter cambió. Sí duele, hermano, nadie está diciendo que sea fácil, pero así vas a llevar más fruto, más fruto. Y lo que Dios quiere es podarnos, lo que Dios quiere es que nos injertemos y estemos dando fruto al 30, al 60, al 100, que demos fruto. O es como cuando vas al dentista también, ¿no? Tienes una caries y si esa caries no te la quitan va a contaminar a otras muelas y vas a perder tu pieza y puedes perder otras si no te la quitan. ¿Te duele? Sí, sí te duele, pero es por nuestro bien, para que nuestra boca esté sana. Y también así, Dios cuando nos poda es para que nosotros estemos sanos, para que podemos dar más fruto y crezcamos más en lo espiritual.
Pues si crecemos en lo espiritual, vamos a crecer como este hombre de la película en todas las áreas, en todas las áreas. ¿Cuántos quieren crecer en todas sus áreas? Vamos a injertarnos en la vid, injertarnos en la vid. Es importante que permanezcamos, hermano. Dice aquí la parábola que permanezcamos. Déjame decirte algo, si tú permaneces en Cristo, tú llevas la naturaleza de Cristo. Si tú permaneces en Cristo, tú llevas su naturaleza. O sea que entonces, como estoy injertado en una viña, en una vid, no puedo dar manzanas. Tengo que dar uvas, porque es su naturaleza. No puedo dar manzanas. Dicho de otra forma, si tú estás injertado en la vid, de tu boca no pueden salir maldiciones y bendiciones. Una fuente no puede dar agua salada y dulce. No puedes estar en la calle maldiciendo y entrando y levantando manos santas. Eso es mentira. Tenemos que dar frutos naturales, naturales. Cristo viene pronto, hermano, y si tú y yo no estamos listos, vamos a ser desechados. No se trata de que estés hoy aquí, mañana no, hoy aquí, mañana no. Tienes que permanecer. Hay un dicho en el mundo que dice, llegar está fácil, lo difícil es permanecer. Es difícil es permanecer, pero cuando tú permaneces en la palabra y no te vienes a dormir como algunos están durmiendo, tu vida crece y tu vida espiritual va hacia arriba, hacia arriba. No sé qué quieras, no sé qué yo quiera. Bueno, yo sí sé qué quiero. Quiero dar frutos, mucho fruto. No nos debemos de confortar con decir, no, pues ya, yo ya dirijo las alabanzas, ya trabajo de tiempo completo y ya comparto la palabra, ya. Son los frutos, no, tengo que ir a más. Mucho fruto. Ser como Cristo. Ser como Cristo. A eso fuimos llamados. ¿Y Cristo qué hizo? Grandes cosas. Habría que leer toda la vida de Cristo. Hermano, en medio de una mediocridad contemporánea cristiana que hace de la comodidad un objetivo, tú tienes que tomar una decisión. Y la decisión es, ¿quieres estar injertado en la vid? ¿Y quieres dar frutos o quieres ser un sarmiento infructuoso? Un sarmiento que es inútil, que va a ser quemado y echado. Y cuando llegue el labrador lo va a podar y lo va a tirar, porque no está dando fruto, porque no sirve. Es un estorbo. No te concentres en hacer algo, hermano. Concéntrate en ser alguien, en ser algo, en ser un cristiano que brille, un cristiano que dé fruto, un cristiano que dé luz a los demás, que no dé sombra. ¿Usted ha visto una viña en los viñedos? Yo las he visto y son preciosas. De ver una viña llena de uvas, se antoja comérsela a mordidas. Está llena esa viña de uvas. Pero fue cuidada y esas uvas esos sarmientos quisieron permanecer ahí para dar ese fruto. Y ese fruto alimenta a otros. Alimenta a otros. Ese fruto tú y yo debemos alimentar a otros. Alimentar a otros. Tenemos que buscar estar injertados y saber si estamos injertados. Si tú dices, no, es que yo no estoy dando el fruto, sino fruto carnal, tienes una luz roja que tienes que ver por qué no estás dando el fruto que Dios quiere o espera que tú des. Si tú estás sentado en tu lugar y has estado como las olas del mar, vas y vienes al cristianismo, vas y vienes y no permaneces, hoy es un tiempo de respuesta, de remanso que Dios quiere tener contigo y quiere que tú te injertes de nuevo en la viña. No pienses y no le des lugar al diablo y digas, no, pues es que, hermano, yo me he alejado mucho de Cristo, yo estoy derrotado, estoy en el suelo. Ahorita vamos a leer una parte de la Escritura donde Dios te quiere injertar, donde Dios quiere que nuevamente des frutos dignos de arrepentimiento. Si te has alejado del cristianismo, si has dejado de dar los frutos,
Injértate nuevamente en la vid y permanece ahí, no importa lo que pase, no importa la poda que tengas, no importa las situaciones que estés viviendo, permanece ahí, porque a la larga verás los frutos, a la larga verás que tu vida está llevando mucho fruto y estás impactando la vida de los que te rodean y más allá. Generaciones futuras pueden ser impactadas por ti y por mí, hermano, por ti y por mí. No dejes que el diablo te engañe. Hay una alabanza que dice: cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, puedo a la mesa venir. Y sí, hermano, tú puedes venir a la mesa y pedirle a Cristo que te ayude, que te anime, que te reconforte, que te perdone. Pero es importante que tú permanezcas y que no estés jugando con fuego. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. El libro de Apocalipsis dice que todo lo que sea tibio va a ser vomitado de su boca. Es algo tremendo. Es algo que si lo leemos literalmente es algo que no le cae bien a Dios y lo avienta, lo suelta, porque no es algo que le esté cayendo bien. Si tú y yo somos tibios, si tú y yo no estamos dando el fruto, nos va a vomitar, nos va a quemar, nos va a quitar. Hermano, si tú quieres injertarte en la vid, que es Jesucristo, hoy es el tiempo de que te arrepientas y que te conviertas. Pero arrepentirte genuinamente, no estar jugando, porque Cristo viene pronto y va a venir por los que están preparados, por los que estén dando frutos, por los que estén sirviendo. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 11. Cuando leímos nuestra primera parte del libro de la parábola, decía ahí en el versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y dice: y seáis así mis discípulos. Para ser discípulos de Cristo necesitamos llevar mucho fruto. Necesitamos llevar mucho fruto para ser sus discípulos. Dice: y así hacéis, seáis mis discípulos. Si no estás llevando fruto, no eres discípulo de Cristo en el ámbito espiritual. Romanos 11 dice el versículo 17. Dice: pues algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, ¿quién? Pues tú y yo, siendo olivo silvestre, porque no pertenecíamos al pueblo de Israel, porque no somos judíos, está hablando aquí Pablo, has sido injertado en lugar de ellas. ¿De quiénes? De aquellos del pueblo de Israel que no quisieron dar fruto. El pueblo de Israel, muchos no entraron a la tierra prometida porque no dieron fruto. Se voltearon a sus dioses, a su Egipto, y fueron desinjertadas de la vid. Y dice: tú vas a estar en lugar de ellos, y eres injertada. Dice: sí, has sido injertada en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia de olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. Mira qué contraste está esta parte de la Escritura. Mira la bondad de Dios, que si no permaneces te va a desechar. Pero si permaneces, dice, y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. Mira lo que Dios te dice hoy esta noche. Tú que estás tambaleando, tú que eres como las olas del mar, tú que dices: mi tiempo ha pasado y yo estoy desinjertado. Y mira lo que dice Dios: pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dios quiere injertarte. Porque si tú fuiste cortado del que por la naturaleza es olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el olivo, pregunta: ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Hermano, tú tienes la posibilidad de ponerte a cuentas con Dios y decir: Señor, yo quiero llevar fruto.
Y después quiero que me podes para que lleve más fruto. Y después voy a permanecer en ti para llevar mucho fruto. Pero es paso a paso. Pero tienes que tú ser un hombre y una mujer valiente que quieran llevar fruto a tu casa, a tu vida, en tu trabajo, a las naciones, en la iglesia, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú estés, porque si no, somos infructuosos, somos infructuosos. Quiero pedirle a mi hermano Israel que pase para tocar una alabanza. Y si tú, así sentado como estás, si tú eres alguien que quiere ser injertado en la vida y decir, Señor, perdóname, porque no he dado los frutos, te pones de pie y le pides perdón a Dios. Recuerda que necesitas humillarte. Necesitas humillarte. Un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Si tú quieres ser injertado, ponte de pie y pídele a Dios, Señor, ayúdame. Quiero dar frutos dignos de arrepentimiento. Ya no te culpes más, hermano. Has sido perdonado e injertado. No permitas que el diablo te meta ideas en tu cabeza. Pero es necesario que permanezcas. Es necesario que busques de Dios. Es necesario que quieras ser esa extensión natural del cuerpo de Cristo. Amén.